todo el tiempo. Es un estudio que desde que se inventó, realmente que se inventó, desde que se inventó, su utilidad ha ido cada vez más en uso y realmente que ha sido una herramienta que ha cambiado el concepto a tal grado que sabemos que fue desarrollado entre 1800, más o menos 1879 a 1881. Beethoven, que es holandés, al igual que ayer era holandés, también es un holandés que contribuyó mucho a la medicina y en 1879 perfeccionó la técnica de galvanómetro desarrollada por quien fue en su momento Ader en 1800, eh, en 1877. Desarrolló un instrumento que se denominaba galvanómetro y permitía registrar los impulsos eléctricos del corazón. En 1879, Beethoven diseña una máquina cuyo cambio solo radica en colocar las piernas de las personas que se sometían al examen dentro de solución salina y a partir de este momento pues se obtienen trazos más específicos, más claros y más precisos de lo que es el latido cardíaco, a tal grado que se interesó en esto y empezó a estudiar a aquellas personas que se sabía tenían patología cardíaca o alteración del ritmo, oigan bien desde qué tiempo, y esto le permitió en 1924 a Beethoven ser laureado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por haber introducido este aparato tan importante en lo que es la medicina actual hasta el día de hoy. Entonces vean cómo un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia, ¿verdad? Y en medicina lo vemos a diario. Pues este es el galvanómetro de Beethoven, este que podemos ver en la imagen, y funcionaba por medio de cuerdas. Entonces, actualmente pues ya sabemos que ha ido cambiando y pues ahora lo que tenemos es esto. Eh, no podemos hablar de electrocardiograma con ustedes y que están en sus procesos iniciales de formación y que probablemente han tenido un contacto no muy marcado, no muy desarrollado con lo que es el electrocardiograma y pues como siempre a nosotros en este grupo docente nos gusta hablar mucho de las bases y reforzar mucho los conocimientos prácticos que han adquirido a lo largo de los años que han cursado ya en la carrera. Y sé que en algún momento ustedes aprendieron cómo algunos datos básicos de KG. Pues para empezar a hablar de KG, primero les tengo que enseñar cuál es la posición correcta de colocarlo. Sabemos que el electrocardiograma es un aparato que registra el impulso cardíaco, por lo tanto el objetivo de colocarlo es colocarlo sobre un área que geométricamente y anatómicamente está relacionada con la posición que ocupa de forma natural el corazón. Por lo tanto, es importante que ustedes conozcan qué posiciones exactas debe ir en cada electrodo para que de esta manera el trazo pueda ser el adecuado. Si no lo hacemos así, vamos a tener muchas circunstancias en que los trazos van a ser diferentes y van a ser solo este simple hecho nos va a cambiar la forma de apreciar el resultado y puede darnos una interpretación equívoca o errónea cuando lo que sencillamente pasó fue que estaba mal colocado y esto con frecuencia pasa. Entonces, por ejemplo, donde yo trabajo, que no, el hospital que trabajo, que no es el Roosevelt, hacemos muchas valoraciones preoperatorias y hacemos muchos electrocardiogramas a diario. Y ya he visto que las personas que lo realizan, a pesar de ser probablemente médicos generales o personal capacitado para esto, comete el error de colocarlos en posición inadecuada. Entonces, ¿cuál es la posición adecuada, jóvenes? Recordémoslos. Bueno, lo que tenemos que hacer es establecer que tenemos prácticamente los EKGs actuales constan de 6 electrodos que van colocados sobre el pecho, como podemos ver aquí en la imagen, y 4 electrodos que surgen de las extremidades. ¿Cómo se colocan? Bueno, veamos los electrodos que van colocados en la parte del pecho. Tenemos 6 electrodos específicamente y sabemos que el primer electrodo o el electrodo que va a tener el número 1, que generalmente es este que está en color rojo, se debe colocar en el cuarto espacio intercostal del lado derecho del borde external. Nosotros empezamos a tocar y empezamos localizamos la clavícula del paciente y luego empezamos a palpar los espacios intercostales y vamos a contar el primero, el segundo, el tercero y justamente donde contemos el cuarto espacio intercostal pegado al esternón, ahí vamos a colocar nuestro primer electrodo.
El segundo electrodo va a ser justamente igual, jóvenes, solo que lo van a colocar en el lado izquierdo, en el borde external del lado izquierdo, como podemos ver acá. El tercero, antes de colocar el tercero, la recomendación es que coloquemos el cuarto, porque el cuarto se coloca justamente en la línea medio clavicular, como podemos ver acá, al nivel del quinto espacio intercostal. Entonces colocamos 1, 2 y 4 y 3 debe quedar en una distancia equidistante entre 2 y entre 4, pero no hay una posición anatómica de referencia para decirles va en esta zona, solo que tiene que quedar en un punto equidistante entre 2 y 4. 4 sí ya sabemos que queda en el quinto espacio intercostal, justamente sobre la línea medio clavicular. Luego avanzamos y colocamos lo que es el quinto electrodo siempre en la quinta línea, en el quinto espacio intercostal, pero este va sobre la línea axilar anterior, como podemos ver acá. Miren, quinto espacio. Vemos acá el primero, vemos que el segundo se colocó también en el cuarto espacio, solo que del lado izquierdo. Localizamos el cuarto espacio intercostal a la altura de la línea medio clavicular, que es más o menos por el borde del pezón, y vemos que en medio de estos dos colocamos la derivación 3. Luego vemos que la derivación 5 se coloca, como dice acá, en la línea axilar anterior, siempre entre el quinto espacio intercostal, y el 6 se coloca en la línea axilar media. Pero este solo debe seguir una línea recta que forman 4, 5 y 6. Es decir, este no es que vamos a ir a localizar el quinto, el sexto o el arco intercostal. Lo que tenemos que tratar de formar es una línea recta entre 4, 5 y 6 y saber que 6 debe estar exactamente en la línea axilar media. Pues aquí vemos representado cómo van a colocar estas derivaciones ustedes. Ahora que vayan a su práctica hospitalaria ya dentro de pronto, les va a tocar a ustedes hacer este procedimiento porque ustedes generalmente tienen la ventaja de poder realizar los electrocardiogramas. Es una ventaja porque aprenden a hacerlo, agarran confianza y van viendo qué errores pueden surgir en el camino. Aparte de colocar esto sobre el tórax, debemos colocar las que van en las derivaciones de las extremidades. Vamos a tener una que está indicada como brazo derecho, se coloca obviamente en el brazo derecho. Una que se denomina brazo izquierdo va sobre el brazo izquierdo. Hay una derivación que se denomina pierna izquierda y va sobre la pierna izquierda. Y otra que va sobre la pierna derecha. La de la pierna derecha generalmente representa un punto neutro. Recuerden esto que estamos viendo ahorita acá, sobre todo lo que estamos hablando de estas de las precordiales, porque si se fijan de derecha a izquierda y hacia la pierna izquierda forman un triángulo. Ya vamos a ver más adelante qué triángulo es ese. Pero esta es la forma correcta, jóvenes, de colocar el electrocardiograma. ¿Cuál es el objetivo de colocar el electrocardiograma de esta manera? Pues poder tener un trazo muy similar al que les tengo en esta diapositiva. Recuerden que pusimos derivaciones que van sobre la línea anterior del tórax y estas derivaciones están representadas por lo que es B1 a B6, como podemos ver acá. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Esas líneas están representadas por estos que ustedes colocaron justamente acá. Y las derivaciones que colocamos en las extremidades representan más que todo esta parte de nuestro trazo electrocardiográfico, que incluye 1, 2, 3, ABR, ABL y ABF. Entonces, así de esta manera nosotros obtenemos un trazo electrocardiográfico que se denomina B12 derivaciones. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Estas son 12 derivaciones. En la actualidad, muchos electrocardiogramas tienen este trazo que vemos aquí abajo, que si se fijan es un trazo de la derivación 2, pero que dura todo lo que dura el trazado electrocardiográfico. Esta se llama trazo de ritmo. Y generalmente cuando hagamos un electrocardiograma debemos asegurarnos de conseguir también este trazo de ritmo. ¿Por qué? Porque hay arritmias que solo se van a presentar en un momento determinado del trazo. Y si solo tenemos, por ejemplo, aquí miren, 1, 2, 3, apenas 3 latidos en ABF, no vamos a poder identificar una arritmia cardíaca. Entonces,
lo ideal es tirar este trazo de ritmo porque nos da más probabilidades de que en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, 9, 10, incluso en 12 latidos cardíacos podamos identificar la arritmia cardíaca. Por eso se debe tirar siempre un trazo de ritmo que está determinado por la derivación 2, que dure lo mismo que dura todo el trazado electrocardiográfico. Habiendo conocido esto, jóvenes tienen que saber que existen derivaciones que se denominan unipolares y existen derivaciones que se denominan bipolares. Cuando nosotros hacemos un trazo electrocardiográfico, lo que estamos marcando es, colocamos los electrodos en la manera que les indiqué para establecer un impulso eléctrico que nace del corazón con cada latido cardíaco. Como este impulso eléctrico nace del corazón, va a quedar registrado en estos electrodos que ustedes colocaron. Por eso casi todos tienen un tamaño definido y tienen, si se fijan, más o menos las curvas o las gráficas son similares porque están a una distancia equidistante desde el corazón hasta donde tienen ustedes cada dispositivo, cada electrodo, como vemos acá. Bien, habiendo conocido esto, ¿cuáles son las derivaciones unipolares y cuáles son las derivaciones bipolares? Sencillo. Las derivaciones unipolares son aquellas derivaciones que solo nacen del corazón y se registran en el electrodo, es decir, desde el corazón al electrodo, o mejor dicho, en una sola dirección. Entonces, ¿cuáles son? Todas las derivaciones del pecho son derivaciones unipolares, es decir, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y aparte, ABR, ABL, ABF. ¿Qué significa la R? ¿Qué significa la L? ¿Y qué significa la F? Bueno, estas derivaciones indican, ABR es voltaje de la extremidad derecha, ABL es voltaje de la extremidad izquierda, la R de right, la L de left y la F de foot. Y entonces este es el voltaje de la derivación derecha, voltaje de la derivación izquierda y este voltaje de la pierna. Foot, ya sabemos que es pierna, ¿va? Entonces, por eso se llaman ABR, ABL, ABF. ¿Y por qué la A? Porque en la última actualización de estas nomenclaturas se le agregó la A. Con los nuevos equipos de electrocardiografía se aumentó la amplitud y por eso se llaman voltaje de brazo derecho ampliado. Entonces, por eso la A. Voltaje del brazo izquierdo ampliado, por eso la A. Voltaje de la pierna izquierda ampliado, por eso también la A. ¿Y cuáles son las derivaciones bipolares? Las únicas derivaciones bipolares que existen en el electrocardiograma son estas tres, miren. Son 1, son 2 y es 3. ¿Por qué son bipolares estas? Porque van en dos direcciones. ¿Cómo así, doctor? ¿Qué quiere decir con que van en dos direcciones? Bueno, lo vamos a ver en la imagen que vamos a ver a continuación. Entonces, continuando con las bases del conocimiento, platicábamos de esta persona que ya es conocida por ustedes, que es Einthoven, que fue el holandés que ganó el premio Nobel al perfeccionar la máquina. Cuando hablamos de derivaciones bipolares es porque van de un extremo a otro. Recuerden que las unipolares van del corazón al electrodo, mientras que las bipolares van de un extremo a otro y luego al electrodo. Entonces veamos este impulso eléctrico que corresponde a la derivación 1. Cuando hablamos de esta derivación 1 que vemos acá, estamos hablando de este 1. Cuando hablamos de esta derivación 2 que vemos acá y de esta derivación 3, estamos hablando respectivamente de este 2, perdón, estamos hablando de este 2 y de este 3. Entonces, entendiendo eso y teniéndolo claro, son derivaciones bipolares porque fíjense acá, la derivación 1 va del brazo derecho o right arm al brazo izquierdo o left arm. Entonces, miren la flecha, va en esta dirección y nace de un polo negativo a un polo positivo. Asimismo, la derivación 2 surge de right arm o brazo derecho a left leg, pierna izquierda. Y asimismo, esta flecha de la derivación 3 nace del brazo izquierdo o left arm a left leg o pierna izquierda. Por eso estas son D1, D2,
y D3, señores, son las únicas derivaciones que son bipolares. Ahora bien, entendamos, antes de avanzar en entendamos uno, y esta imagen me gustó muchísimo. El electrocardiograma ustedes deben entenderlo en un plano frontal que está determinado por el triángulo de Beethoven que acabamos de ver, y también tienen que entenderlo en un plano horizontal. El plano horizontal está determinado por esta imagen que les traigo y que me gusta mucho. Así es como ustedes pusieron más o menos las derivaciones y vean por qué tiene un sentido estricto de la palabra y un orden para hacerlo. B1 la pusimos acá, B2 la pusimos en el borde external izquierdo en el cuarto espacio, B3, B4, B5 y B6. Y miren cómo es el corazón. Lo que tratamos de ver es el impulso eléctrico en el lado derecho y en el lado izquierdo. Entonces, B1 nos va a registrar y B2 se llaman derivaciones precordiales derechas. ¿Por qué? Miren dónde quedan, B1 y B2. Esta es la posición más o menos normal de corazón que va en un promedio de menos 30 de 30 positivo a 90 grados. 30 aquí arriba y 90 grados. Esta es la posición normal del corazón formando este ángulo. Entonces, si el corazón tiene una posición normal, vamos a poder identificarlo de esta manera. Entonces, si ponemos B1 y B2, como les acabo de enseñar, nosotros vamos a estar haciendo registro de lo que es cámaras cardíacas derechas o precordiales derechas. Miren, porque queda justamente en el impulso que nace del ventrículo derecho. B3 y B4 abarca la región del tabique o región septal y se denominan precordiales de transición, B3 a B4. Y asimismo tenemos B5 y B6 que son precordiales izquierdas, B5 y B6 que abarcan el ventrículo izquierdo. Entonces, esta es una imagen que tienen que recordar porque es más o menos el mapa mental del plano horizontal que necesito que se lleven del corazón. Y por eso explicando un poquito más cómo se deben colocar las derivaciones estas en el tórax y qué representa cada una de ellas. Muy bien, entonces habiendo visto esta imagen interesantísima, volvemos al triángulo de Einthoven. Beethoven desarrolló un sistema triaxial, es decir, que se modificaba en tres ejes. Y son los tres ejes que ya vimos, este eje de acá, este de acá y este de acá. Si vemos aquí adentro, vemos una sombra azul al interior de este círculo. Cuando Beethoven diseñó este triángulo, hizo la suposición que a día de hoy, 200 años después, sigue siendo válida. Y es que el corazón se localizaba en el centro y desde el centro enviaba un impulso eléctrico a cada una de estas extremidades. Lo que ustedes ven resaltado en azul acá es el ángulo normal que debe tener el corazón, que va desde menos 30 hasta 90 grados, que es lo que les acabo de decir anteriormente. Pues desde menos 30 hasta 90 grados. Entonces, teniendo esto en cuenta, se desarrolló el sistema triaxial de Beethoven. ¿Qué significa el sistema triaxial de Beethoven? Lo que estamos viendo. Aquí tenemos el corazón que está justamente al centro y tenemos que esta derivación 1 va a atravesar por el centro el corazón. Entonces aquí tenemos la derivación 1. Tenemos que esta derivación 2 va a atravesar el corazón porque es esta que tenemos acá, miren que viene del brazo derecho a la pierna. Entonces aquí viene, miren, del brazo derecho a la pierna izquierda. Y esta va del brazo izquierdo también a la pierna izquierda. Entonces aquí tenemos la derivación 3, viene de acá hacia abajo. Miren, es importante también tener en cuenta que este sistema triaxial después fue modificado y se conformó el sistema hexaxial. ¿De dónde sale este sistema hexaxial? Ya no es de 3, ahora es de 6. Siempre tenemos 1, siempre tenemos 2, como pueden ver acá, y siempre tenemos 3, como lo habíamos visto acá en esta imagen que estaba previamente. ¿Qué se le agregó? Bueno, se le agregaron estas derivaciones que justamente nacen del corazón y van hacia la extremidad. Por ejemplo, aquí nace del corazón y va hacia la extremidad derecha. Aquí nace el corazón y va hacia la extremidad superior izquierda. Aquí nace el impulso eléctrico del corazón y va hacia la extremidad inferior izquierda. Entonces, de ahí surge ABR, de ahí surge ABL, señores, que ya lo habíamos visto, y de ahí surge ABF. Por eso estas se denominan derivaciones de las extremidades y por eso tienen que tener cuidado en cómo coloquen los electrodos en las extremidades de su paciente. Entonces, al unir estas, que es de 1, de 2, de 3,
con ABR, ABL y AB6 surgió el sistema hexaxial. Y veamos algo bien interesante, que obviamente si vemos el triángulo de Einthoven y vemos estas líneas acá, vemos que justamente este es un triángulo equilátero, es decir, de tres lados iguales. ABR va a interceptar uno de los vértices, ABL va a interceptar otro de los vértices y ABF otro de los vértices. Por lo tanto, si aquí tenemos uno, aquí vamos a tener que viene ABR, miren, interceptando justamente. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos ABF. Aquí tenemos 3 justamente y perpendicular pasa ABL. Entonces, de esta forma sabemos que surgen 6 direcciones que van hacia el tórax superior y 6 direcciones que van hacia el tórax inferior. Esto solo necesito que lo reconozcan, que lo conozcan como conceptos básicos porque van a ser fundamentales cuando veamos el cálculo, la forma ideal de interpretar el eje cardíaco, que es parte de la clase de electrocardiografía normal. Y pues así surge el sistema triaxial. Ahora, hay algo bien importante que no debemos olvidar y es el sistema de conducción cardíaca. El corazón es una máquina perfecta, definitivamente, como en todo el organismo. Y lo que ustedes ven aquí es un sistema de conducción muy automatizado, definitivamente, pero muy equilibrado y muy preciso. Es una máquina perfecta. El primer impulso cardíaco, el impulso está dado por corriente eléctrica o por energía, nace lo que es el nodo sinoauricular, que se localiza en la entrada de la vena cava superior en la aurícula derecha, y de aquí a través de 3 fascículos envía el impulso eléctrico. Vean que hay un fascículo acá, un fascículo medio, un fascículo acá. A través de estos 3 fascículos, la corriente eléctrica se transporta a toda la aurícula y llega al nodo AB, denominado nodo aurículo ventricular. A partir de aquí surge la conducción eléctrica para lo que son los ventrículos. Entonces, viene acá lo que es el nodo aurículo ventricular, envía las señales, envía al haz de His, el haz de His del corazón derecho, el haz de His del corazón izquierdo y a las fibras de Purkinje. Veámoslo de otra manera. Aquí justamente en el nodo sinusal surge el latido eléctrico. Cuando aquí hay una descarga eléctrica, manda toda la actividad eléctrica a través de la aurícula y lo que va a pasar en la aurícula es que se despolariza o se contrae. Para eso es este impulso eléctrico, para contraer la aurícula. Una vez que la aurícula se ha contraído porque la corriente eléctrica terminó de pasar por la aurícula, llega al nodo aurículo ventricular. Y en este momento la aurícula ya dejó de despolarizarse o de contraerse y empieza el proceso de contracción auricular. Por eso es que va bien organizado. Empieza el impulso eléctrico aquí y empieza entonces a transmitir la energía eléctrica, la corriente del impulso eléctrico a través de las fibras de los ventrículos. Y al hacer esto, señores, lo que está haciendo es favoreciendo el proceso de despolarización de este ventrículo. O, mejor dicho de otra manera, la contracción del ventrículo. Entonces, al final de todo lo que hemos visto ahorita, ¿qué es lo que nosotros logramos graficar o logramos nosotros que quede registrado en el trazo electrocardiográfico? Esto, miren, señores, lo que estamos hablando ahorita, la conducción. Entonces, para que quede claro, viene el impulso, nace en el nodo sinoauricular, como ven sale la corriente eléctrica que inerva todo lo que es, que da estímulo eléctrico a todo lo que es la aurícula. De aquí llega el nodo auriculoventricular para pasar la corriente eléctrica por el haz de His izquierdo y derecho al corazón derecho y izquierdo y luego en las fibras de Purkinje. A medida va pasando todo esto, nuestro electrocardiograma va registrando estas gráficas, como podemos ver aquí, estas ondas que representan. Nace el impulso en el nodo sinoauricular y se contrae la aurícula y esto representa, fíjense que al mismo tiempo que aquí se prende la actividad eléctrica en este momento también se forma la onda P, coincide, miren aquí está, se iluminó la aurícula y en ese momento se contrajo la aurícula y se formó la onda P. ¿Por qué, señores? Porque la aurícula representa la contracción auricular. Este ascenso que vemos aquí es la primera mitad, mejor dicho, de la contracción de la aurícula derecha y la segunda mitad de la contracción de la aurícula
izquierda. Entonces, pero se ven juntas, las debemos ver juntas. Cuando las vemos por separado ya es cuando tenemos generalmente crecimientos auriculares y eso es un tema ya de más adelante. Luego de haber visto que la contracción del auricular nos da la grabación o la formación de la onda P, este tiempo que vemos de acá a acá o segmento PQ es el tiempo que tarda en activarse el nódulo auriculoventricular y enviar el impulso a los ventrículos para que se forme la onda Q, que es el inicio de la despolarización o contracción del ventrículo, la onda R, que es el tiempo de mayor contracción o despolarización ventricular, y la onda S, formando de esta manera lo que conocemos como el complejo QRS. ¿Qué representa el complejo QRS entonces? Representa la contracción o despolarización de lo que es nuestro ventrículo. Y luego, luego la corriente de haberse contraído el ventrículo sigue fluyendo corriente por las fibras de Purkinje hasta que el ventrículo nuevamente se repolariza para iniciar nuevamente un ciclo cardíaco. Y este proceso de repolarización del ventrículo es lo que conocemos como onda T. ¿Por qué dirán ustedes, por qué entonces la aurícula no tiene una onda de repolarización como si existe la onda T del ventrículo? Bueno, en realidad es que la de la aurícula sí existe y se llama onda TA, que significa T auricular, pero es tan corta y tan prácticamente inexistente y precisamente surge en el momento en que surge el QRS, que no queda registrada en el electrocardiograma por esta razón. Pero también la aurícula tiene una onda de repolarización. Entonces, recapitulando, señores, que quede claro. La onda P representa la contracción auricular, el QRS representa la contracción del ventrículo y la onda T representa la repolarización del ventrículo. Entonces, esto es lo que este impulso eléctrico que tenemos acá y el estímulo cardíaco con su efecto respectivo de causar contracción es lo que nosotros registramos en el EKG. Habiendo dejado claro este concepto, veamos entonces, ¿qué es lo que vemos, doctor, en el EKG? Bueno, esto es lo que nosotros apreciamos en un electrocardiograma, señores. Se denominan ondas, segmentos e intervalos. Vean este gráfico que me gusta mucho porque es un gráfico que sale en su libro de texto para la literatura de donde evaluamos este tema, pero para que les quede claro, quiero que veamos esta. En un electrocardiograma podemos tener, vean estos, podemos tener ondas, como dice acá, podemos tener segmentos, como dice acá, podemos tener complejos, como dice acá, y podemos tener intervalos. ¿Qué hace la diferencia entre uno y el otro? Bueno, la onda es por sí solo una onda, uno de los gráficos que queda registrado. Un segmento es la distancia que existe de una onda a otra. Por eso este es el segmento PR, que es la distancia que hay desde la onda P hasta el inicio de la onda del complejo QRS. Pero si se fijan, en medio del segmento no existe ninguna onda. Es el tiempo desde el final de la onda hasta el inicio de la siguiente onda. A diferencia del intervalo, que en el intervalo lo que sí existe es abarcar, por lo menos es la distancia que abarca entre dos ondas, pero incluyendo las ondas. Entonces esa es la diferencia entre segmento y esa es la diferencia entre intervalos. Si lo medimos así, por ejemplo, el segmento PR es la distancia que va desde el final de la onda P hasta el inicio del QRS. Pero si lo que le preguntan es el intervalo, entonces es la distancia que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, porque los intervalos sí incluyen ondas en su interior. Complejos, es un complejo, el complejo es el que está formado por varias ondas. Como vemos, QRS es el que puede tener varias ondas, los demás solo es una onda P, solo es una onda T, y QRS sí tiene varias ondas, por eso es un complejo. Luego tenemos otro segmento, el segmento ST. Este lo van a escuchar con mucha frecuencia y cuando veamos cardiopatía isquémica o síndrome coronario con mayor frecuencia todavía. Y el segmento ST es la distancia que existe desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T, miren, pero si se fijan no involucra ninguna onda en su interior, a diferencia de lo que es el intervalo QT. ¿Qué es el intervalo QT? Es la distancia, ya por supuesto, por ser un intervalo, ya va a incluir ondas en su interior.
y es la distancia que va desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. ¿Qué quiere decir esto? Que el intervalo QT lo que nos está traduciendo es el tiempo total que tarda el ventrículo en contraerse y luego en relajarse para iniciar un nuevo ciclo cardíaco, es decir, todo el proceso del ciclo cardíaco del ventrículo. Eso representa el intervalo QT. Y luego a veces pueden observar o a veces no lo que es la onda U, que la onda U indica que todo el sistema cardíaco está listo y repolarizado para volver a iniciar una contracción cardíaca. Bueno, señores, habiendo dejado claro esto, volvamos a la imagen que teníamos antes y ahora sí, ya conociendo qué ondas, qué segmentos, qué intervalos y qué complejos existen, ahora sí veamos lo siguiente que hay que interpretar en el EKG, que son los valores. Si ustedes se fijan en la imagen inicial, por eso empezamos con esto, en este electrocardiograma ustedes pueden ver claramente que existen cuadritos pequeños y existen cuadritos grandes. ¿Qué es un cuadrito grande? Un cuadrito grande es el que está formado por todo, es un cuadrito grande, miren, justamente. Y al interior del cuadrito grande, ¿qué hay? Cuadritos pequeños. Entonces, si contamos en sentido horizontal, veamos cuántos cuadritos pequeños hay. Si dijimos que este es un cuadrito grande, al interior hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos pequeños. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto, señores? Por lo que vamos a ver acá. Cada cuadrito pequeño de los que acabamos de ver, cada cuadrito pequeño de los que acabamos de ver representa un valor, señores, de 0.04 segundos. Entonces dijimos que hay cuadritos pequeños y hay cuadritos grandes. Bueno, aquí estamos viendo un cuadrito pequeño y hay cuadrito grande. ¿Qué es el cuadrito grande? 5 cuadritos pequeños. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es un cuadrito grande, el que incluye 5 cuadritos pequeños. O veámoslo mejor, incluso acá, para que les quede más claro. De esta, perdón. De esta línea de acá, de esta línea hacia acá, para arriba, para acá. Tenemos acá, acá y para arriba. Entonces, si eso es un cuadrito grande, tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos pequeños. Entonces, cada cuadrito pequeño tiene un tiempo en sentido horizontal, porque sentido horizontal mide tiempo, como podemos ver acá, de 0.04 segundos. Entonces, si multiplicamos esto por 5, ¿qué es lo que tiene un cuadrito grande? El cuadrito grande nos mide 0.2 segundos. Entonces, si queremos un minuto, ¿cuántos cuadritos grandes debiésemos tener? Por ejemplo, debiésemos tener 300. 300 por 0.2 nos da 60. Entonces, ya tenemos el segundo. Por eso es que esto funciona en unidad de tiempo. Recuerden esto lo básico. Cada cuadrito pequeño, 0.04 segundos. Y la suma de 5 cuadritos pequeños, de 5 cuadritos pequeños nos forman un cuadro grande que mide 0.2 segundos. En sentido horizontal, en el EKG valoramos tiempo. En sentido vertical, valoramos voltaje. Y si hablamos de voltaje, cada cuadrito mide 0.1 milivoltio y 10 cuadritos ya nos van a medir entonces 1 milivoltio. Veamos la línea roja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de estos nos miden en sentido vertical 1 milivoltio, porque cada cuadrito individual mide 0.1. Entonces, estas medidas necesito que las recuerden y las tengan claras, porque para nosotros poder interpretar un electrocardiograma debemos tener esos conceptos claros. Y esto es repasando lo que ya vimos. Entonces, así es la representación esquemática. Una onda P, si yo quiero saber el tiempo que mide la onda P, como tiempo lo medimos en sentido horizontal, yo debo medir cuántos cuadritos hay desde el inicio de la onda P hasta el final de la onda P. Y esto me va a decir cuánto tiempo mide mi onda P. ¿Y qué me está traduciendo esto? ¿Cuánto tiempo se tarda el corazón en transmitir el impulso eléctrico que va a contraer la aurícula en hacer su efecto? Por eso
Cuando el tiempo es muy corto, hablamos de que el corazón está preexcitado y que cuando el tiempo es muy largo existe probablemente alteraciones de bloqueo en la conducción cardíaca, por esa simple razón. Aquí tenemos nuevamente el complejo QRS, aquí tenemos el intervalo QT, el segmento ST, la onda T y la onda U. Entonces, estos son más las ondas, los complejos, los segmentos y los intervalos que ya vimos previamente. Bueno, esto es importante tenerlo claro y a partir de esto, pues entonces nosotros empezamos con nuestro análisis sistemático de lo que es el EKG. Ayer que hablábamos de radiografía, cuando hablábamos de laboratorios, hacíamos énfasis e hincapié en que debíamos tener un orden secuencial para hacer las cosas. Bueno, esto sigue siendo lo mismo en electrocardiograma, señores. ¿Cuál es ese orden? Bueno, lo primero que vamos a ir a buscar en un electrocardiograma es el ritmo cardíaco. Entonces, cuando ustedes agarren un EKG como el que tenemos enfrente, ustedes lo van a agarrar y lo van a empezar a ver. Lo primero que van a ver, señores, es que este EKG transcurra a una velocidad de 25 sobre 10. 25 milisegundos y 10 milivoltios. Entonces, esto se programa en el EKG y es lo que ustedes tienen que ir a buscar cuando hagan un electrocardiograma. Siempre tienen que ir a fijarse en eso desde el principio del proceso para que sepan. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si lo hacemos así y en el papel estándar estamos hablando que nuestro electrocardiograma corre a una velocidad uniforme de 25 milímetros por cada segundo. Entonces, 25 milímetros por segundo. Entonces, si ya sabemos que 5 cuadros grandes representan, bueno, si ya sabemos que cada cuadro pequeño, un cuadrito pequeño tiene 0.04, un cuadro grande tiene 5 cuadritos pequeños, por lo tanto tiene 0.2, como decíamos al inicio, como vemos acá. Entonces, 5 de esos cuadros grandes nos representan 0.10 segundos, ¿cierto? Entonces, si cada cuadro grande me mide 0.2 segundos, habíamos dicho que necesitábamos 300 para poder completar el segundo. Pues para que eso sea cierto, señores, tenemos que tener las medidas que les dije, de que el electrocardiograma transcurra a una velocidad de 25 milímetros por segundo y que esté programado a una velocidad de 10. Nosotros podemos hacer cambios en esto, pero dependiendo de la patología que queramos ver. Ustedes siempre grábense la idea de revisar que el electrocardiograma esté programado a correr 25 milímetros por segundo, ¿ok? Luego de haber visto esto, entonces vemos que ya vimos que está 25 por 10, entonces vamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente? Determinar el ritmo cardíaco. Luego del ritmo vamos a ver la frecuencia cardíaca, luego de la frecuencia cardíaca vamos a medir cuánto mide la onda P, luego vamos a ver cuánto mide el intervalo PR, vamos a ver cuánto mide el complejo QRS, cuánto mide el segmento QT y cuánto mide el eje. Ojo, señores, entonces estos son los 7 pasos sistemáticos que debemos hacer en el análisis de la electrocardiografía. Entonces, si nosotros estamos viendo estos 7 pasos, podemos empezar. Siempre acuérdense de estos 7 pasos porque así es como lo van a interpretar en sus hallazgos electrocardiográficos. Si ustedes hacen esto y siguen este orden, esto les va a permitir que tengan menor probabilidad de error, que tengan mayor capacidad de reconocer elementos presentes y que tengan una mayor destreza al momento de analizar los electrocardiogramas. Hablemos un poco del ritmo. Lo ideal y lo que todos debiésemos tener es un ritmo que se conoce como ritmo sinusal. Cuando hablamos de ritmo sinusal, para que sea un ritmo sinusal, que es lo normal que debe tener un electrocardiograma o un latido cardíaco, es que las ondas P deben ser de morfología normal. Deben ser positivas en 2, en 3 en ABF y negativas en ABR. Una frecuencia cardíaca normal oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Para que el ritmo sea sinusal, las frecuencias auriculares deben ser regulares y las frecuencias ventriculares deben ser regulares. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo complejo QRS debe ser precedido por una onda P.
Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del ritmo sinusal? Que quien controla el inicio del latido cardíaco es la activación del nodo sinoauricular, por eso se llama sinusal. Entonces, para que esto sea así, entonces lo único que tenemos que ver es que cada complejo QRS de mi electrocardiograma vaya precedido por la presencia de una onda P. Las P deben ser positivas en 2,3 y ABF y deben ser negativas en ABR. Entonces, esto de que les acabo de decir por último es un elemento esencial que les permite a ustedes saber si mi electrocardiograma está bien tomado o no. Entonces, si por ejemplo las ondas P les aparecen positivas en AB, si las ondas P les aparecen positivas en ABR, entonces ya significa que nuestro electrocardiograma en primera instancia está con los cables mal colocados o que mi paciente tiene una patología cardíaca. Entonces, pero normalmente revisemos siempre que nos aparezca positiva la ABR o negativa en 2 y 3 y ABF la onda P. Esto nos indica desde ya que nuestro electrocardiograma puede tener un error de interpretación por haber sido mal tomado. Entonces, ¿qué define el ritmo sinusal? Que haya una onda P precedente a un complejo QRS. Aparte de este, pues obviamente podemos tener un ritmo nodal o un ritmo idioventricular, que son ritmos en los cuales o carecen de ondas P o las aurículas y los ventrículos no llevan frecuencias regulares. Pero como en este momento estamos hablando de lo normal, reconozcan ustedes el ritmo sinusal. Es lo primero que tienen que ir a ver. Ya si su electrocardiograma no tiene un ritmo sinusal, pues entonces ustedes ya dirán, bueno, entonces ahora identifiquemos el ritmo. Pues ahora acabamos de ver lo primero, el ritmo cardíaco. Ahora que vamos a la frecuencia cardíaca. Bien, ¿cómo determinamos la frecuencia? Bueno, yo en lo personal a lo largo de mi formación y lo que hago actualmente es utilizar esta fórmula. Esta fórmula es sencilla. Lo único que tienen que hacer es localizar el complejo QRS que quede sobre una línea. Si se fijan, el electrocardiograma está en la forma ideal de dividirlo. Miren, aquí tenemos un cuadro grande, que es este que está con la línea negra resaltada, y si se fijan, al interior del cuadro grande hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos chiquitos en horizontal y en vertical. A esto me refiero cuando hablábamos de cuadritos chiquitos y de cuadros grandes. Lo que yo debo hacer generalmente es poder identificar qué complejo QRS cae sobre una línea resaltada. Y si vemos nosotros en el EKG también se puede ver, ahí se ve claramente cuáles son las líneas más resaltadas. Miren, una línea de estas rojitas, entonces lo que ustedes van a hacer es ir a identificar qué complejo QRS cae exactamente sobre una línea roja. Y por ejemplo aquí tenemos este, miren que cae exactamente la onda R sobre la línea roja, es más o menos lo que tenemos representado acá. Entonces la onda R cae exactamente sobre la línea y a partir de aquí yo empiezo a contar las líneas gruesas y y cuento desde el complejo que identifiqué hasta el siguiente complejo. Entonces mido la primera línea roja gruesa representa 300. Si el otro complejo QRS cae en la siguiente línea, entonces está a 150 mil latido cardíaco, o si cae en la tercera línea está a 100. Estos ya son números definidos. Primer línea representa 300, es decir que si en lugar de estar acá, este complejo QRS hubiese estado acá, entonces yo diría que la frecuencia cardíaca de mi corazón es de 300. Si en lugar de estar acá hubiese estado acá, yo diría que tiene 150. O como el ejemplo nos grafica, está en esta tercera línea, entonces es 100. Esto es algo que nada más debe recordar. La primera línea es 300, la segunda 150, la tercera 100, 75, 60, 50, 42, 38 y así sucesivamente. Entonces, si hablábamos de que lo normal es que tengamos una frecuencia cardíaca que va de 60 a 100, entonces yo esperaría que mi paciente tiene 100 latidos por minuto, de acuerdo a lo que acabo de interpretar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si mi latido cardíaco cae acá? Cae justamente acá, que es, digamos, en medio y no en una línea gruesa. Bueno, entonces, ¿qué hago? Si yo ya sé, primero ya conté las líneas gruesas, ya sé que llevo 300, 150, 100, 75, 60, 50. Y yo ya localicé mi siguiente complejo QRS entre 50 y 60. Entonces, si yo sé que de línea gruesa a línea gruesa hay 5 cuadritos y que de esta línea a esta línea hay 10
latidos de diferencia, entonces cada línea delgadita me va a representar un valor de 2. Entonces, si mi latido hubiera caído acá, entonces yo tengo 58. Si hubiese caído acá en esta segunda línea, yo tengo 56. Si hubiese caído acá, yo tengo 54. Este me cayó aquí en esta línea, entonces yo tengo 52 latidos por minuto, no los 50 exactos, sino que 52. Y así lo pueden ir haciendo dependiendo en qué posiciones caiga el complejo QRS. Pero esta es la forma que yo utilizo, es una forma bastante sencilla, solo es de recordar esto y no necesitamos nada a mano para poderla calcular. Ahora bien, hay otra forma, que es, si utilizamos cada cuadro grande, dijimos que cada cuadro grande mide 0.2. Entonces, si son 0.2, entonces aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3, aquí tengo 4, aquí tengo 5. Pues lo que habíamos hablado, si yo quiero utilizar la otra fórmula, lo que tengo que identificar es en qué momento cae mi intervalo PR. Si yo vengo y ya conozco cuánto vale mi latido cardíaco, entonces yo ya sé que si quiero un segundo, entonces si ya sé que quiero un segundo, debo tener 300 cuadros grandes. Ahora, si quiero tomar los chiquitos y yo ya sé que en cada cuadro grande hay 5, entonces para un segundo debo tener 1500. Entonces, ¿qué debo hacer en esta otra fórmula para calcular la frecuencia cardíaca? Contar cuál es la distancia de un trazo al otro y dividir esos milímetros entre lo que sería 300. Si uso el cuadro grande, por ejemplo, si yo veo cuántos cuadros grandes hay, tenemos 1, 2, 3. Aquí tengo 3 cuadros grandes. Entonces, ¿qué hago? Divido 300 entre 3, ¿y cuánto me va a dar eso? Me va a dar 100. Entonces esa es otra forma de usarlo. Ahora, si yo quiero los cuadros pequeños, entonces yo tomo esto. 1, 2, ya sabemos que hay 3, 3 por 5, 15. Entonces yo ya multiplico 1500 entre 15. Entonces, porque cuadros chiquitos para hacer el segundo debe ser 1500 y cuadros grandes deben ser 300. Si yo multiplico 1500 entre 15, yo ya sé que me da 100. Esa es otra forma de hacerlo, contar la distancia de intervalo de complejo QRS a complejo QRS y ver cuántos cuadros hay en medio y dividir 300 entre esos cuadros grandes, o si quieren usar los chiquitos, dividir 1500 entre esos cuadros chiquitos. La ventaja con esto es que este va a ser un poquito tal vez más precisa, pero en el electrocardiograma ustedes deben saber que siempre hay un margen de, por ejemplo, si yo les pusiera a ustedes, interprétenme este electrocardiograma, la frecuencia cardíaca, usted me puede decir 100 o me puede decir 105 o 95. Siempre hay un margen de, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca de más o menos 5 para los latidos cardíacos. Entonces ese margen siempre está permitido. Entonces no se alarme usted por cuál utilizar. Utilice la que para usted sea más conveniente, pero ya sabe que hay estas dos. Luego de haber visto el ritmo sinusal, de haber visto que la frecuencia se determina de estas dos maneras, vamos a determinar la onda P. Eh, bueno, ¿cómo vamos a determinar la onda P? Ya sabemos que la onda P debe ser, que para que mi EKG sea sinusal, debe haber una onda P, miren, precediendo al complejo QRS. Fíjense que todos estos latidos cardíacos, onda P, QRS, 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 todas, así sucesivamente todas. Y vean qué bonito este EKG. Tenemos onda P, tenemos onda Q, tenemos onda R, aquí no hay onda S, y luego tenemos onda T y vuelve a iniciar el nuevo latido cardíaco. Entonces, esto es un EKG normal. Para determinar la onda P, lo que tenemos que hacer es determinar cuánto, primero que mi onda P esté presente y cuánto es la distancia que mide desde el inicio hasta el final y cuánto es la altura, siendo lo normal de la onda P más o menos de 0.8 a 0.12, de 0.08, o sea, de 2 cuadritos a 0.012, o sea, 3 cuadritos. No debe sobrepasar de esto el tamaño de mi onda P. Entonces, ahora que ya hemos visto el ritmo, la onda y la frecuencia y la onda, hagamos este ejercicio. Veamos este trazo.
Tenemos veamos cómo vemos acá. Bueno, aquí voy a determinar yo primero sinusal o no sinusal. Sí es sinusal porque tengo onda P y mi onda P precede al QRS. ¿Cuál es mi frecuencia cardíaca? Bueno, busco cuál es el R que cae directamente sobre la línea y veo que cae todos caen sobre la línea. Agarro y cuento. Esta línea gruesa roja 300, 150, 100, 75. ¿Qué frecuencia cardíaca tengo entonces? 75. ¿Y cuánto mide mi onda P? Bueno, veo que mide desde el inicio de la onda P hasta el final de la onda P, mide 2 cuadritos, es decir, mide 0.08. Y así lo voy describiendo. Ritmo sinusal, coma, frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, coma, con una onda P de 0.08. Veamos el siguiente. Entonces, veamos cuál complejo QRS cae sobre la línea. Este me gusta porque cae sobre la línea. Entonces, primero sinusal, sí. Cada onda P va precediendo a un complejo QRS y existe onda P. Entonces, veamos. Me gustó que está sobre la línea. Entonces, 300 y más o 100. Y si este es 300, este es 150 y este es 100. Entonces, entre 100 y 150 y 50 significa que cada una de estas líneas gruesas delgaditas me va a medir 10. Entonces, mide más o menos, está en 140. Miren el latido cardíaco, porque esta previa línea gruesa es 150, entonces menos 10. Este es 140. Ritmo sinusal, frecuencia cardíaca es 140 y mi onda P me mide más o menos un cuadrito y medio, entonces 0.06. Así lo van a ir describiendo. Veamos otro. Bueno, ¿es ritmo sinusal o no? Sí, tiene una onda P precediendo al complejo QRS y cada uno tiene una frecuencia regular. Cae directamente sobre la línea y veamos 300, 150, 175, 60, 50. Pero cae más allá, entonces más o menos unos 47 latidos por minuto. Entonces, está más de 100, por lo tanto aquí hay una taquicardia sinusal y está por debajo de 60, por lo tanto aquí hay una bradicardia sinusal, ¿verdad, señores? Así lo describen, taquicardia sinusal o bradicardia sinusal. Y veamos Bueno, veo que la distancia de este complejo a es la misma, de este complejo a es la misma. Ah, pero está más ancho. Este complejo tiene una distancia más larga, entonces aquí tengo una arritmia, dirán todos. Bueno, efectivamente es una arritmia, pero las arritmias cuando las veamos más adelante, tenemos que clasificarlas en diferente manera. Ahora, aquí tenemos onda P que precede cada complejo QRS, sí lo tenemos, señores. Tenemos una distancia equidistante de cada uno, eso es lo que no tenemos, pero ya sabemos que el ritmo es sinusal, porque tenemos una onda P que precede al QRS, entonces esta va a ser una arritmia sinusal, ¿verdad? Entonces, este es un ritmo sinusal normal, esta es una taquicardia sinusal, esta es una bradicardia sinusal y esta es una arritmia sinusal porque no es rítmico. La distancia de este QRS a este QRS es mayor que la de a y a respectivamente, por lo tanto es arrítmico, pero es sinusal, por lo tanto se define como arritmia sinusal. Bueno, ahora vamos a las etapas ya finales de lo que es los 7 pasos básicos. Ya vimos la onda P, ya vimos el intervalo PR. Bueno, ahora vamos a ver, el intervalo PR. Dijimos que el intervalo PR, como es intervalo, debe incluir las ondas. ¿Qué vamos a ver en el intervalo PR? Vamos a ver desde que inicia la onda P hasta el inicio de la onda Q. Y lo medimos. ¿Cuánto mide por ejemplo? Un cuadrito chiquito, 2 cuadritos chiquitos, 3 cuadritos chiquitos, 4 cuadritos chiquitos más o menos, 4 cuadritos chiquitos y le ponemos este pedacito de aquí y este pedacito de acá nos forman la mitad de un cuadrito. Entonces, 4 cuadritos y medio. Entonces, ¿cuánto me mide? 0.18 porque cada cuadrito es 0.04 más otros 0.04 son 0.08 más 0.04 son 0.12 más 0.04 0.16 más la mitad de un cuadrito 0.18. ¿Cuál es el tamaño normal del intervalo PR? De 0.12 a 0.20. Si mide menos de 0.12 significa que mi corazón está preexcitado, o sea que está latiendo más rápido y no es normal. Si mide más de 0.20 significa que mi corazón está bloqueado y existe un bloqueo de primer grado si mi intervalo PR mide más de 0.20.
porque estamos diciendo entonces que nació el impulso eléctrico aquí, se contrajo la aurícula, pero el tiempo para que el estímulo eléctrico pase de la aurícula y empiece a contraer el ventrículo es mayor a 0.20. Y cuando ya es mayor a 0.20 es porque existe un bloqueo en la conducción, que lo vamos a ver también más adelante. Entonces lo normal es 0.12 a 0.20. ¿Qué vemos después del intervalo PR? ¿Cuánto mide el complejo QRS? Pues medimos desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda S. Entonces, mide un cuadrito, mide dos cuadritos y medio. ¿Cuánto mide entonces? Mide 0.10. ¿Cuánto es lo normal que me debe medir un complejo QRS? De 0.8 a 0.12. ¿Por qué es importante aprender a medir lo normal, la normalidad del complejo QRS? Porque cuando veamos arritmias, las arritmias se clasifican, el primer elemento para identificar una arritmia es si es de complejo QRS estrecho o si es de complejo QRS ancho. ¿Cuáles son de complejo QRS ancho? Las arritmias que miden, aquellas arritmias que se presentan con un complejo QRS que mide arriba de 0.12. Entonces, por eso es importante también aprender a medir la normalidad del complejo QRS. Entonces, desde el inicio de la Q hasta el final de la S. Lo normal, 0.8 a 0.12. ¿Cuál es el siguiente intervalo que medimos? El intervalo QT. Ya hablamos que el intervalo QT, como es intervalo, debe incluir las ondas. Va desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. ¿Cuánto mide? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cuadritos y medio más o menos. Y si cada cuadrito me mide 0.44, ve 0.4, entonces este está midiendo más o menos 0.42. Entonces, ¿cuánto es lo normal? Varía en la mujer y varía en el hombre. Pero deben tener claro que el intervalo QR se debe corregir si estamos utilizando, por ejemplo, de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Y es importante corregirlo. La fórmula que generalmente utilizamos es la fórmula para corrección de Bassett. ¿Cómo lo hacemos? La fórmula de Bassett es más o menos así. El valor del QT que medimos, que por ejemplo en nuestro paciente sería 0.44, el QT corregido, le ponemos una C aquí de corregido y la fórmula de Bassett es, vamos a hacer en otro color para que se vea mejor. Entonces, QT corregido es igual al QT que medimos, es decir, nosotros medimos 0.42 y nuestro paciente partido la raíz cuadrada de RR. Esta es la fórmula de Bassett para corregir el segmento QT, el intervalo QT. El intervalo QT, dependiendo de la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, puede estar prolongado o puede estar disminuido. No es novedad para ustedes y a medida que empiecen a leer G.A. Harrison van a ver que en diferentes patologías y de diferentes formas el intervalo QT se puede prolongar o se puede reducir. Hay fármacos que nos alargan el intervalo QT. Los fármacos, el haloperidol, por ejemplo. Entonces, previo a dar varios fármacos, nosotros tenemos que medir el intervalo QT para ver que ya no esté prolongado y que nosotros le demos un fármaco y lo prolonguemos todavía más, haciendo a este paciente propenso a sufrir una arritmia ventricular. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que tratamos para tuberculosis, cuando les damos tuberculosis MDR, que les damos... generalmente les damos tratamiento con aminoglucósidos inyectados o les damos fluoroquinolonas tomadas, pues los aminoglucósidos y la fluoroquinolona son fármacos que prolongan el QT. Por eso es importante, señores, que ustedes aprendan a medir el QT normal. Entonces, toman el QT que midieron, por ejemplo, en nuestro paciente medimos 0.42 y esto lo partimos entre la raíz cuadrada de RR, es decir, entre la distancia que hay entre dos segmentos, entre dos ondas R. Quisiera decir, entonces, entre esta onda R y digamos que tuviéramos acá otra onda R, esta distancia es lo que vamos a meter en esta raíz cuadrada. Entonces ponemos 0.42, lo partimos entre la distancia de RR y esto ya nos va a dar nuestro QT corregido. Esa es la fórmula de Bassett. Existen varias para corregirlo, pero tienen que tomarla en cuenta. Entonces ya vimos, señores, ya vimos la onda, ya vimos que el ritmo es sinusal, ya aprendimos a identificar un ritmo sinusal, ya aprendimos a identificar la frecuencia cardíaca
Ya aprendimos a identificar la onda P, ya aprendimos a identificar el intervalo PR, el complejo QRS, el intervalo QT, no segmento, el intervalo QT. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta el eje cardíaco, señores. Entonces, quiero que se lleven estos conceptos claros. El PR de punto 12 a punto 20, el QRS de punto 8 a punto 08 a punto 12 y el QT es de punto 42 en hombres y punto 43 en mujeres, ya corregido. Y esto, pues como le digo, este sí tiene un valor de más o menos 10. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, cuando nosotros, el doctor Gethard y yo nos formamos ahorita, nosotros teníamos unos cursos de electrocardiografía donde nos ponía el examen era 10 electrocardiogramas vistos en la computadora. Entonces, como ustedes han visto en la computadora, no es tan fiable poder medir las distancias o los cuadritos como si es en un electrocardiograma, digamos, físico. Entonces, siempre existen estos márgenes por si a Cristian, por ejemplo, veía un cuadrito menos y yo veía un cuadrito más, igual la respuesta debe ser válida porque es difícil de tener una medición exacta. Entonces, siempre en electrocardiografía van a tener un más menos de cierto porcentaje para poder interpretar. Pero, por ejemplo, yo tengo 42 en hombres y me da 62, obviamente eso se pasa del margen de error, pues ya sabemos que es anormal. Entonces ahora, señores, que hemos visto claramente esto, pasemos al eje. Doctor, ¿retrocedió en la clase? No, señores, es que empezamos la clase para que pudiésemos interpretar de forma correcta el eje cardíaco. Entonces los he llevado en un paso secuencial para que lo puedan hacer. Bien, ya esto pues está de más mencionarlo porque es el sistema triaxial desarrollado por Beethoven que después se convierte en un sistema hexaxial. ¿Qué quiero que se lleven claro de aquí? Que ya sabemos que existe una onda bidireccional que es de 1, existe otra onda bidireccional que es de 2 y existe otra onda direccional que es de 3. Entonces, tomemos por ejemplo esta derivación 3 y traspolémosla acá. Y miren, acá va, es la misma distancia, es como que iniciáramos el cuadro de acá, perdón, es como que iniciáramos el cuadro de acá justamente acá, y tiráramos la línea. Entonces acá queda siempre de 3. Miren que es como que agarremos esta línea de acá, la tomemos y la pasemos acá, de 3. Lo mismo pasa con d 2. Miren, acá tenemos d 2. Imagínense que agarro esta línea y la estoy transportando y la pongo acá. En la misma dirección queda, miren, d 2. Entonces, si yo formo el triángulo acá, también lo podría formar como está aquí mi triángulo de Beethoven, ¿verdad? Y pónganse que yo agarro esta línea de acá, que es la derivación 1 y la traslopo acá. Acá está, miren. Vean acá cuál de estas en verde, ABR, ABL o ABF, corta perpendicularmente la derivación 1. ABF, va, señores, miren, la atraviesa perpendicularmente. Lo mismo pasa acá. Derivación 1 y ABF me la está cortando perpendicularmente. ¿Cuál me corta perpendicularmente la derivación 2? Miren, acá tengo 2. ¿Cuál me la está cortando perpendicularmente? ABL. Miren, señores, acá pasa lo mismo. Tengo D2 y tengo ABL cortándomela perpendicularmente. Acá tengo derivación 3 y ¿cuál me la corta perpendicularmente? ABR. Miren, señores, si yo trazo una línea de donde está ABR, me la corta perpendicularmente de la derivación 3. Entonces acá está, miren, derivación 3. ¿Y cuál lo atraviesa exactamente perpendicular? ABR. Miren, señores. Fíjense también que la distancia entre cada uno de estos ejes, que ya aquí ya es un sistema hexaxial, es de 30 grados, de 0 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90, 90 a 120, 120 a 150 y 150 a 180. Esta parte inferior del corazón es positiva. Y aquí 0 a 30, 30 a 60. Es decir, cada una está separado por 30 grados. Miren, de la parte superior es negativo y la parte inferior es positivo. Bueno, ya estamos claros con eso. Entonces, ¿cómo calculamos el eje cardíaco? Bueno, hay dos formas, señores. Esta es una y es bien fácil y hay otra. Pues esta que es bien fácil, vamos a hacer varias cosas. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál de todas mis derivaciones en el electrocardiograma, las derivaciones que son de extremidad, ¿verdad? Es decir, 1, 2, 3, ABR, ABL y ABF, cuál es isoeléctrica o se parece más al isoeléctrico. Cuando nosotros hablamos del término isoeléctrico, hablamos que si esta es mi línea basal, les voy a mostrar mejor acá.
cuando hablamos de isoeléctrico, hablamos de que, por ejemplo, si esta es mi línea basal, todo lo que esté arriba es positivo y todo lo que esté abajo es negativo. Entonces, isoeléctrico es lo que va sobre la línea. Entonces, por ejemplo, veamos acá en esta representación, si yo tengo que mi línea basal, perdón, que mi línea basal es esta línea roja del electrocardiograma, miren, porque acaba todo, entonces esta es mi línea basal, esta. Entonces, por ejemplo, R está para arriba, es positivo. Q está para abajo, es negativo. S está para abajo, es negativo. T, miren, está para arriba de la línea isoeléctrica, por lo tanto T es positiva. U está arriba de la línea isoeléctrica, por lo tanto U es positiva. Cuando hablamos de isoeléctrico, entonces, por ejemplo, yo no puedo decir que mi onda R aquí es isoeléctrica porque es mucho más positiva, ¿va? Cuando hablamos de isoeléctrico, es aquella onda que tiene más o menos la misma distancia de positiva y la misma medida de negativa. Por ejemplo, esta tiene 2 cuadritos hacia el lado positivo y 2 cuadritos hacia el lado negativo. Entonces, a eso nos referimos con isoeléctrico. Entonces, cuando buscamos en el EKG, vamos, la forma ideal, una forma inicial para medir el eje es, van a ir a buscar cuál es la derivación más isoeléctrica. Y en este ejemplo vemos que, por ejemplo, vemos que el QRS es más positivo que negativo, en 2 es más positivo que negativo, en 3 es más positivo que negativo, en ABR es más negativo que positivo y en ABF es más positivo que negativo. Pero vemos que en ABL es más isoeléctrico, el que tiene positivo y tiene negativo, casi que lo mismo. Entonces ya determiné cuál es mi derivación más isoeléctrica y determiné que es ABL. Recordemos cómo se ve ABL en el triángulo hexaxial. Entonces venimos acá y este es ABL. ¿Cuál es el siguiente paso luego de haber identificado cuál es la isoeléctrica? Identificar aquella derivación que cruce perpendicularmente a la isoeléctrica. Y recuerden que para eso les hacía acá el ejemplo de cuáles cruzan perpendicularmente y cuáles no. Si determiné que ABF es si determiné, perdón, que ABL es mi isoeléctrica, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Perdón. Sí, escuchamos. Sí, doctor, le escuchamos. Hola, hola. Si determiné que ABL es mi isoeléctrica, entonces tengo acá que ABL es mi isoeléctrica en el ejemplo anterior y ABL viene justamente acá. ¿Cuál cruza perpendicularmente ABL? La derivación 2, miren. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la que voy a ir a buscar es mi derivación 2, porque ya sé que 2 cruza perpendicularmente a ABL. Aquí tengo ABL y ya sé que la cruza perpendicularmente, miren, en la derivación, es la derivación 2. Entonces, una vez que he identificado cuál es el isoeléctrico, voy a ir a ver cuál lo cruza perpendicularmente y luego voy a ver, el tercer paso es evaluar en qué sentido está, si es positivo o está negativa, el que cruza perpendicularmente. Y como aquí quien cruza perpendicularmente a ABL es 2 y 2 está en sentido positivo, el complejo QRS, entonces yo ya sé que mi ángulo tiene que ser positivo, por lo tanto me voy hacia 60. Solo tenía 2 opciones, que estuviera 60 positivo o que estuviera menos 120 negativo. Si este complejo QRS en vez de ser positivo, como el ejemplo, hubiera estado más hacia abajo que hacia arriba, entonces mi ángulo hubiese sido menos 120. Pero como está positivo, como vemos acá, el complejo QRS es más positivo que negativo, entonces yo tengo que agarrar que mi ángulo es positivo y me voy a 60 grados. Entonces, ¿cuál es mi ángulo? Mi eje, perdón, 60 grados. Entonces, esta es una forma de hacerlo y la otra forma, que es la que yo uso y me gusta mucho, es calculándolo a través de las derivaciones 1 y ABF. Entonces, esta es la segunda forma. ¿Qué debo hacer en primera instancia? Identificar 1 e identificar ABF. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a ir a ver en mi electrocardiograma y voy a ver cómo está 1 y cómo está la derivación ABF. Entonces, por ejemplo, vean en este ejemplo que 1, el complejo QRS es positivo y el complejo QRS en ABF también es positivo. De hecho, aquí el único negativo es ABR. Entonces, como yo voy a agarrar mi EKG y el primer paso para identificar el eje en esta otra forma es ver cómo está la derivación 1 y la derivación F. Si, por ejemplo, mi derivación 1 y ABF mi complejo QRS está positivo,
Entonces yo ya digo que mi eje está normal. ¿Cómo definimos que era normal el eje del corazón? De más 90 a menos 30. Entonces yo ya sé que mi eje cardíaco debe estar más o menos en estos grados. Y recuerden que con el ejemplo anterior nos dio más 60. Entonces, yo ya, si las dos son positivas, yo ya sé que debe estar normal. Entonces, entre menos 30 y 90. Ahora, si la derivación 1 es positiva y la derivación ABF es negativa, yo ya sé que mi eje está desviado a la izquierda. Hay varias causas de desviación del eje a la izquierda. Si mi complejo QRS en la derivación 1 es negativo y en ABF es positivo, yo ya sé que mi eje está desviado a la derecha. Y llamamos extrema derecha cuando los dos son negativos. Miren, esto es una desviación extrema del eje a la derecha. Entonces, si está positivo en uno y ABF negativo, está virado a la izquierda. Si está negativo en uno y positivo en ABF, está a la derecha. Pero si los dos son negativos, está enviado el eje desviación extrema del eje hacia la derecha. Y también existen causas para desviación del eje a la derecha o a la izquierda. Pues, ¿qué es el primer paso? Identificar cómo está mi complejo QRS en derivación 1 y ABF. Hagámoslo. Veamos este ejemplo. Tenemos derivación 1 y tenemos derivación F. Entonces, ¿cómo está mi complejo QRS en la derivación 1? Bueno, ya veis de entrada que es positivo. ¿Cuánto mide? Me mide un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos, cinco cuadritos, seis cuadritos y a la mitad del séptimo. Entonces me mide 6.5 cuadritos. ¿Tengo alguna deflexión positiva como Q o como S en este complejo QRS? No, solo es positivo. Entonces la medida final es 6.5. Ahora veamos ABF. ¿Cómo está ABF? Bueno, ABF también lo tengo más positivo que negativo. De entrada yo ya sé que tengo que ubicar mi eje en el eje normal, porque 1 y ABF son positivos. Ahora veamos cuánto mide ABF. Mide la mitad de este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mide más o menos 7.5 positivo. Pero en ABF yo sí tengo una onda S que es negativa, entonces a estos 7.5 positivos yo le debo restar 1 milímetro negativo de la onda S, entonces 7.5 menos 1 me mide 6.5. Luego me traslapo mentalmente, cuando uno inicia uno lo hace así, pero cuando ya uno tiene un poco más de experiencia ya lo hace mental. Entonces empiezo a trazar. Si yo ya sé que derivación 1, que ya sé que derivación, que primero ya sé que mi eje debe ser normal porque 1 y ABF están positivos. Entonces, ¿qué hago? Ubicarme en la derivación 1, que es esta, y tiro puntitos. Y más o menos, digamos que voy avanzando 1 centímetro cada uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6.5. Entonces, aquí yo ya sé que está en 1. ¿Cuánto me mide en ABF? Yo ya sé que ABF es esta línea. Y vuelvo a tirar cuadritos hasta acá y también me midió 6.5. Luego tiro una línea que va desde el punto de ABF y el punto de D1 y justamente en intersección o en el vértice, que es acá, ahí justamente está mi ángulo. Y si está más o menos aquí, yo ya sé que aquí sigue 60 y aquí 30, entonces ¿cuánto está? Está 30 más 15 o 60 menos 15. Entonces está mi eje a 45 grados, ¿verdad, señores? Entonces eso es lo que uno hace cuando agarra el EKG, tira una línea y empieza a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5. Tiramos una línea que une estos 6.5 y luego tiramos una línea desde el punto medio hasta el vértice y eso nos da el ángulo que es un poco más exacto. Entonces en este ejemplo por eso sabemos que el ángulo es 45 grados, ¿verdad? Por el ejemplo que acabamos de ver. Bueno, señores, vamos nuevamente a ver cuánto aprendimos. Le vamos a pedir a Neri que nos empiece a hacer el ejercicio de electrocardiografía. Hemos llegado al final. Neri, vamos a pedirle que nos empiece usted a describir el electrocardiograma. ¿Cuáles son los pasos iniciales, Neri? Adelante. Buenas tardes, doctor. Los pasos iniciales para el electrocardiograma se dividen en 6. El primero es el ritmo, el cual, como podemos ver,